Estudio Bíblico Juventud. Semana del 13 al 19 de mayo de 2024. Tema: el comparecer ante el tribunal de Cristo nos hace actuar cuidadosamente con los hermanos. Lectura bíblica, Romanos 14 versículos 10 al 13. Comentario: comparecer ante el tribunal de Cristo implica la rendición de cuentas de nuestras acciones y motivos ante el Señor. Esta perspectiva nos lleva a actuar cuidadosamente con nuestros hermanos, ya que comprendemos que nuestras palabras y acciones serán evaluadas por el estándar divino de amor y justicia. Nos impulsa a tratar a los demás con bondad, comprensión y paciencia, reconociendo que cada interacción es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo y edificar el cuerpo de creyentes. Además, nos motiva a buscar la reconciliación y la restauración en lugar de la discordia y el conflicto, sabiendo que nuestro testimonio como seguidores de Cristo está en juego. En última instancia, el temor reverente del tribunal de Cristo nos inspira a vivir de manera santa y piadosa, sabiendo que un día daremos cuenta de nuestras vidas ante Él. 1. Perspectiva de rendición de cuentas. La conciencia de comparecer ante el tribunal de Cristo nos hace conscientes de que cada acción y palabra será evaluada por el estándar divino de justicia y amor, 2 a los Corintios 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2. Compromiso con la bondad y la comprensión. Nos impulsa a tratar a nuestros hermanos con bondad, comprensión y paciencia, reconociendo que nuestras interacciones deben reflejar el amor de Cristo, Efesios 4 versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 3. Búsqueda de reconciliación. Nos motiva a buscar la reconciliación y la restauración en lugar de la discordia y el conflicto, sabiendo que nuestro testimonio como seguidores de Cristo está en juego. Mateo 5 versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 4. Responsabilidad mutua. Nos recuerda nuestra responsabilidad mutua como miembros del cuerpo de Cristo para edificarnos unos a otros en amor, Efesios 4 versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 5. Testimonio ante el mundo. Reconocemos que nuestras acciones impactan en nuestro testimonio como seguidores de Cristo ante el mundo, por lo que debemos vivir de manera ejemplar. Mateo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 6. Humildad y autoexamen. Nos lleva a practicar la humildad y el autoexamen constante, reconociendo nuestras faltas y buscando la gracia de Dios para corregirnos. Santiago 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 7. Vivir una vida santa y piadosa. Finalmente, nos impulsa a vivir una vida santa y piadosa, conscientes de que un día daremos cuenta de nuestras vidas ante el Señor. 2 de Pedro 3 versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Primer título. El juicio ante el tribunal de Cristo será perfecto y justo, no así el juicio entre hermanos. Versículo 10. Léase, San Mateo 7 versículos 1 al 3, 2 a los Corintios 5 versículo 10. Comentario: el juicio ante el tribunal de Cristo representa un momento supremo de rendición de cuentas para cada creyente, donde se evaluarán nuestras acciones y motivos con absoluta justicia y perfección divina. En contraste, los juicios entre hermanos, que a menudo están basados en percepciones humanas y limitadas, pueden ser propensos a errores y parcialidades. 1. La soberanía divina. El juicio ante el tribunal de Cristo es un recordatorio de la soberanía y justicia perfecta de Dios, quien evaluará cada acción y motivación con imparcialidad y sabiduría divina.
Primera a los Corintios 4 versículo 5, así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 2. Limitaciones humanas. Los juicios entre hermanos están sujetos a nuestras limitaciones y sesgos humanos, lo que puede conducir a evaluaciones incorrectas o injustas. Mateo 7 versículo 1 y 2, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3. Necesidad de humildad y gracia. Ante la realidad de nuestras limitaciones, se nos llama a ejercer humildad y gracia al tratar con nuestros hermanos, recordando que también somos falibles y necesitamos el perdón de Dios. Santiago 4 versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 4. Reconciliación y restauración. Más que buscar la condena, los juicios entre hermanos deben ser oportunidades para la reconciliación y la restauración, reflejando el amor y la misericordia de Cristo. Mateo 18 versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. 5. Autoexamen y comprensión. Nos desafía a examinar nuestras propias actitudes y motivaciones antes de señalar las faltas de los demás, recordando que también seremos evaluados por Dios. Gálatas 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Segundo título. El creyente glorificado dará cuenta de sí con toda humildad. Versículos 11 y 12. Léase, Isaías 45 versículos 23 al 25, Apocalipsis 22 versículos 11 y 12. Comentario: el creyente glorificado, al comparecer ante el tribunal de Cristo, se enfrentará a la realidad de su vida terrenal con humildad y sinceridad. Reconocerá que su glorificación es resultado de la gracia y el poder de Dios, no de sus propias obras o méritos. Esta actitud de humildad refleja una comprensión profunda de su dependencia de Dios y su reconocimiento de que todas las buenas obras realizadas durante su vida fueron posibles gracias a la obra redentora de Cristo en él. Por lo tanto, el creyente glorificado no se jactará ni se enorgullecerá de sus logros, sino que dará toda la gloria a Dios, reconociendo su soberanía y su gracia abundante. 1. Actitud de gratitud. El creyente glorificado, al comparecer ante el tribunal de Cristo, mostrará una actitud de profunda gratitud por la obra redentora de Dios en su vida. Reconocerá que su salvación es un regalo divino y responderá con humildad y agradecimiento. Filipenses 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 2. Reconocimiento de dependencia. El creyente glorificado entenderá su completa dependencia de Dios y reconocerá que todas las buenas obras realizadas en su vida fueron posibles gracias al poder y la gracia de Dios obrando en él. Segunda a los Corintios 12 versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3. Rendición de cuentas con humildad. El creyente glorificado se presentará ante el tribunal de Cristo con humildad, reconociendo su necesidad de la gracia salvadora de Dios y aceptando la justicia y el juicio perfectos de Cristo. Romanos 14 versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 4. Renuncia a la autosuficiencia. En lugar de confiar en sus propias obras o méritos, el creyente glorificado renunciará a toda autosuficiencia y se someterá por completo a la voluntad y el juicio de Dios. Proverbios 3 versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 5. Reconocimiento de la gracia. Al rendir cuentas ante Cristo, el creyente glorificado reconocerá que su salvación y su posición en Cristo son completamente el resultado de la gracia de Dios y no de sus propias obras. Efesios 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. 6. Glorificación de Dios. El creyente glorificado dará toda la gloria a Dios, reconociendo que su redención y su vida eterna son obra de la gracia divina y no de sus propios esfuerzos. Primera de Pedro 5 versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Conciencia de su identidad en Cristo. Al comparecer ante el tribunal de Cristo, el creyente glorificado se aferrará a su identidad en Cristo y encontrará su seguridad en su posición como hijo amado de Dios. Gálatas 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercer título. Llamado a evitar el juicio y tropiezo entre hermanos en la fe. Versículo 13. Léase, San Mateo 18 versículos 6 y 7, Proverbios 3 versículos 3 y 4. Comentario: el llamado a evitar el juicio y el tropiezo entre hermanos en la fe es una exhortación fundamental en la vida cristiana, que busca preservar la unidad y el amor entre los creyentes. Este tema refleja la importancia de practicar la gracia, la comprensión y la misericordia en nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo. En lugar de juzgar y criticar, debemos buscar la reconciliación, el perdón y la edificación mutua. Al evitar el juicio y el tropiezo, demostramos el amor de Cristo y promovemos la unidad del cuerpo de Cristo, fortaleciendo así nuestro testimonio como discípulos de Jesús. 1. Practicar la compasión. Debemos recordar que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Al mostrar compasión hacia nuestros hermanos en la fe, demostramos el amor de Cristo y promovemos la unidad en la comunidad cristiana. Lucas 6 versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 2. Buscar la reconciliación. En lugar de alimentar el resentimiento o la animosidad hacia nuestros hermanos, debemos esforzarnos por buscar la reconciliación y restaurar la armonía en nuestras relaciones. Mateo 5 versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 3. Practicar la humildad. Reconocer nuestras propias fallas y limitaciones nos ayuda a evitar adoptar una actitud de juicio hacia los demás. La humildad nos permite tratar a nuestros hermanos con respeto y amor genuino. Filipenses 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. Promover la edificación mutua. En lugar de criticar o condenar, debemos buscar oportunidades para edificar y fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Esto se logra mediante palabras de ánimo, amor y apoyo. Primera a los Tesalonicenses 5 versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 5. Ser pacientes y comprensivos. Reconocer que cada persona tiene su propio proceso de crecimiento y madurez espiritual nos ayuda a ser pacientes y comprensivos con los demás. Esto nos permite mostrar amor incluso en medio de las diferencias y dificultades. Efesios 4 versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 6. Buscar la unidad en la verdad. Aunque podemos tener diferencias de opinión en ciertos asuntos, debemos esforzarnos por mantener la unidad en la verdad del Evangelio. Esto implica buscar la verdad en amor y estar dispuestos a corregirnos unos a otros conforme a la palabra de Dios, Efesios 4 versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 7. Orar unos por otros. La oración es una poderosa herramienta para fortalecer nuestras relaciones y superar las dificultades. Al orar unos por otros, demostramos nuestro amor y dependencia de Dios para resolver cualquier conflicto o malentendido. Santiago 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.